Hoy la primera lectura y el Salmo nos hablan de la ley de Dios, y la segunda lectura y el Evangelio nos hablan de señales y de comercio. El trozo del libro del Éxodo nos trae los preceptos que promulgó el Señor para su pueblo, los mandamientos de la ley de Dios que entregó a Moisés en el monte Sinaí, esculpidos en piedra. Y cuando se piensa hoy en día en ley, en mandamientos, inmediatamente se nos ocurre pensar en restricciones a la libertad que tanto apreciamos y defendemos, y no es así. Como nos dice el Salmo de hoy, el Salmo 18, la ley del Señor es perfecta y reconforta el alma, es alegría para el corazón, luz para alumbrar el camino. Muy contrario esto a lo que los hombres y mujeres de hoy pensamos de los preceptos de Dios. Y recordamos con motivo de esta lectura la visita que el Papa Juan Pablo II hizo a comienzos del tercer milenio a ese sitio santo, el monte Sinaí, donde Dios se reveló a Moisés y le entregó su ley, los mandamientos de la alianza que Dios hizo con su pueblo. El Papa proclamó en esa visita allí justamente lo contrario a lo que los hombres y mujeres de hoy pensamos de la ley de Dios. Preguntó el Papa, ¿qué es esta ley? Es la ley de la vida y de la libertad. Si el pueblo observa la ley de Dios, conocerá la libertad para siempre. Juan Pablo II destacó la actualidad y el valor de los 10 mandamientos diciendo, en el encuentro entre Dios y Moisés en este monte se encierra el corazón de nuestra religión, el misterio de la obediencia que nos hace libres. Los 10 mandamientos no son la imposición arbitraria de un señor tiránico. Fueron escritos en piedra, pero ante todo, fueron escritos en el corazón del hombre como ley moral universal, válida en cualquier tiempo y lugar. Si revisamos bien los 10 mandamientos, estos son, como dice el Salmo, una guía invalorable para andar en el camino. Son una síntesis del amor de Dios y del amor al prójimo, y contienen exigencias mínimas para que la sociedad funcione debidamente. En efecto, nos dice el Papa que los mandamientos salvan al ser humano de la fuerza destructiva del egoísmo, del odio y del engaño. Nos libran de la codicia de poder y de placer que altera el orden de la justicia y degrada nuestra dignidad y la de nuestro prójimo. Nos libran del amor a nosotros mismos, que es lo mismo que decir egoísmo, el cual no solo hace daño a los demás, sino que con frecuencia nos lleva a sacar a Dios de nuestras vidas y hacernos daños a nosotros mismos. Los 10 mandamientos nos libran también de las falsas divinidades, que sí nos quitan la libertad y nos llevan a la esclavitud. Los 10 mandamientos, nos recuerda Juan Pablo II, son la ley de la libertad. No la libertad para seguir nuestras pasiones ciegas, sino la libertad de amar, de elegir el bien en cada situación. Para eso Dios nos hizo libres, para escoger el bien en cada situación, no para elegir el mal. Y los 10 mandamientos de Dios son esa guía hacia el bien, y siguen vigentes hoy y siempre, porque la ley de Dios, como nos dice el Salmo, es santa y para siempre estable. Los mandamientos no son restricciones ni trabas, son ayudas que nos ha dado Dios para el bien personal y también para el bien colectivo, pues son normas mínimas de relaciones humanas para que podamos vivir en convivencia. Mientras mejor se cumplen los mandamientos, mejor estamos en lo personal, en lo social, en lo nacional, en lo internacional. Al leer el pasaje de los mercaderes del templo de Jerusalén, los cuales fueron expulsados por Jesús a punta de látigo, las mesas de los cambistas volteadas y las monedas desparramadas por el suelo, tenemos que pensar qué nos quiere decir hoy a nosotros el Señor con este incidente, y sobre todo cuando nos dice, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre.
puede estarse refiriendo a ese mercadeo y comercio repugnante y dañino que con mucha frecuencia usamos en nuestra relación con Dios, concretamente en nuestra forma de pedirle a Dios. Si pensamos bien en la forma en que oramos, ¿no se parece nuestra oración a un negocio que estamos conviniendo con Dios? Yo te pido esto, esto o esto, y a cambio te ofrezco tal cosas. ¿Cuántas veces no hemos orado así? A veces también nuestra oración parece ser un pliego de peticiones con una lista interminable de necesidades, reales o ficticias. A ambas actitudes puede estarse refiriendo el Señor cuando se opone al mercadeo en nuestras relaciones con Él. Fijémonos cómo en este pasaje del Evangelio los judíos intervinieron para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Y a juzgar por la respuesta, al Señor no le gustó que le pidieran señales. ¿Y nosotros no pedimos también señales? Dios mío, quiero un milagro. Nos atrevemos a pedirle al Señor: Señor, dame una señal. Más aún, ¿cómo nos gusta ir tras las señales extraordinarias? Estatuas que emanan aceite o que lloran lágrimas de sangre, que cambian de posición, etc. Estos fenómenos extraordinarios pueden venir de Dios o pueden no venir de Dios. Cuando no vienen de Dios, sirven para desviarnos del camino que nos lleva a Dios, pues lo que pretende el enemigo es que nos quedemos apegados a esas señales y que realmente no busquemos a Dios, sino que vayamos tras esas manifestaciones extraordinarias, sean aceite, sangre, lágrimas, escarchas, cambios de postura, etc., como si fueran Dios mismo. Escarchas, lágrimas, fenómenos extraordinarios, cuando son realmente de origen divino, son signos de la presencia de Dios y de su Madre en medio de nosotros. Son signos de gracias especialísimas que sirven para llamarnos a la conversión, al cambio de vida, a enderezar rumbos para dirigir nuestra mirada y nuestro caminar hacia aquella casa del Padre que es el cielo que nos espera. Y allí llegaremos si cumplimos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y esas señales son justamente para ayudarnos a que nos acerquemos a Dios. Pero, ¿en qué consiste ese acercamiento? ¿En seguir buscando fenómenos extraordinarios? ¿En entusiasmarnos con esas señales como si éstas fueran el centro de la vida en Dios? No. El acercarnos a Dios consiste en que sigamos su voluntad. ¿Cómo? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Primero que nada hay que cumplir sus mandamientos. Luego hay que aceptar, no rechazar, lo que sea que Dios permita para nuestra vida, lo que sea. Y por último, hay que hacer, no lo que queremos hacer, sino lo que creemos que Él quiere que nosotros hagamos. No hay que decirle, quiero esto, Señor, sino, ¿qué quieres, Señor? Diferente, ¿no? Pero ¿qué sucede con demasiada frecuencia? Sucede que a pesar de estas señales, seguimos apegados a nuestra voluntad y no a la de Dios, a nuestros criterios y no los de Dios, a nuestros modos de ver las cosas y no a los de Dios. No podemos quedarnos en lo externo, en lo que podemos ver y palpar con los sentidos del cuerpo. No podemos seguir buscando estos fenómenos por todas partes como si fueran el centro de la cuestión, pues el centro de la cuestión es otro, es buscar la voluntad de Dios para cumplirla a cabalidad, y así no correr el riesgo de ser expulsados de la casa del Padre para siempre. Y en la segunda lectura, San Pablo también nos habla de señales. Los judíos exigen señales milagrosas y los paganos, se refería sobre todo a los griegos, piden sabiduría, conocimientos humanos, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados por Dios, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Así haya muerto en la cruz, porque la locura de Dios
La locura de la cruz es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios, la debilidad de la muerte en la cruz, es más fuerte que la fuerza de los hombres. Así son los criterios de Dios, contrarios a los criterios de los seres humanos. Pero seguimos tan apegados a nuestros propios criterios, creyendo que esos son los que sirven, olvidándonos de esta importantísima y fuerte afirmación de San Pablo y olvidándonos de lo que mucho antes ya había anunciado el profeta Isaías. Así como dista el cielo de la tierra, así distan mis planes de vuestros planes, mis criterios de vuestros criterios. Jesús expulsó a los mercaderes y cambistas de la casa de su Padre. No corramos nosotros el riesgo de ser expulsados para siempre de aquella casa del Padre que nos espera en la otra vida.